Tener una casa propia con una cerca blanca y una familia feliz es el puro sueño americano. O debería decir que lo era. Ahora parece que comprar una casa es más difícil que nunca. ¿Pero por qué? ¿Y si te dijera que alguien está robando tu sueño americano? Y ese alguien es Wall Street. Las firmas de inversión están comprando cientos de miles de casas en Estados Unidos, calentando el mercado y elevando los precios. Y es posible que controlen el 40% de las viviendas unifamiliares de alquiler en Estados Unidos para el 2030. Hoy veremos lo que esto significa para un estadounidense promedio y lo que debes hacer si quieres comprar una casa. Fui a Reddit para ver si los estadounidenses todavía creían en el sueño americano. Y mira lo que encontré. Es solo eso, un sueño. Un mero recuerdo de algún tiempo lejano donde las cosas eran diferentes. El sueño americano solía ser real y alcanzable. Ser dueño de tu propia casa, vivir en un vecindario seguro con tu familia, uno de los cónyuges trabajando 40 horas y el otro cuidando casa. Odio que parezca que las corporaciones dirigen y controlan el sueño americano. Pero, ¿por qué las corporaciones están involucradas en todo esto? La respuesta es bastante obvia. Por el dinero. Una de las tendencias principales en el mercado de las viviendas de Estados Unidos ahora es que las empresas de Wall Street están comprando muchas casas unifamiliares. Estos no son solo inversores individuales buscando un ingreso adicional. Son grandes corporaciones con miles de millones de dólares y estrategias sofisticadas para ganar aún más. There's about 25 to 35% of the houses in this neighborhood are owned by Wall Street landlords. Las corporaciones utilizan tecnologías, datos y financiamientos de bajo costo para comprar y administrar miles de hogares en todo el país. Pero, ¿por qué lo hacen? Hay muchos otros tipos de bienes raíces, como oficinas, hoteles y centros comerciales. ¿Por qué invierten en casas unifamiliares? Hay varias razones para ello. La primera es la alta rentabilidad de alquiler. Las casas unifamiliares pueden generar más ingresos que los apartamentos y otras propiedades residenciales. En general, las casas parecen más atractivas al estadounidense promedio y obviamente tienen más espacio y privacidad por los que las personas están dispuestas a pagar más. Así que la renta anual promedio para casas unifamiliares fue de $19,200 en 2020 en comparación con $14,400 para los apartamentos. Pero ambos vieron un aumento dramático de casi el 20% en tan solo 2 años. Es claro que generan ganancias, pero ¿qué más ofrecen las casas unifamiliares para que sean más atractivas? La estabilidad debido a las bajas tasas de vacantes. En otras palabras, este tipo de alquiler atrae a inquilinos más estables y de largo plazo. Otra razón por la que las casas unifamiliares siempre tienen una alta demanda es su fuerte potencial de apreciación. Las casas unifamiliares aumentan de valor más que muchos otros activos. Por supuesto, en los últimos 3 años, el crecimiento ha sido enorme. El precio promedio de una casa vendida aumentó de $380,000 en el cuarto trimestre de 2019 a más de $550,000 en el cuarto trimestre de 2022. Esto significa un crecimiento de valor de casi el 45%. Así que la situación actual no es representativa debido al mercado sobrecalentado. Usualmente no se puede esperar este tipo de crecimiento en un periodo tan corto. Sin embargo, el valor de las casas aumenta con el tiempo y crece consistentemente durante décadas. Otro factor por el que las corporaciones invierten en casas unifamiliares es para diversificar su cartera. Y como hemos visto, este tipo de bienes raíces es una inversión estable y rentable que aumenta de valor con el tiempo. Encontrar inversiones que son suficientemente seguras es una tarea difícil. Como hemos visto con el Silicon Valley Bank, SVB, ni siquiera los bonos gubernamentales son una opción. Esa es una historia interesante sobre el colapso bancario y comparto los detalles de eso en este video. Así que asegúrate de verlo después de que termines con esto, por supuesto. Entonces, ¿por qué las rentas de casas unifamiliares son relativamente seguras para invertir? No son demasiado volátiles. Esto significa que incluso en tiempos de crisis, estos activos no pierden mucho de su valor. En comparación, el mercado de valores es más volátil y ni mencionemos las criptomonedas. Estas pueden perder hasta el 99.7% de su valor en menos de una semana. Otro factor importante que no debemos ignorar son las bajas tasas de interés.
La Reserva Federal ha mantenido las tasas de interés en casi cero desde la pandemia, lo que hizo que pedir dinero prestado sea barato, quizás incluso demasiado barato y por un periodo demasiado largo. Pero cuando se puede obtener el easy money, ¿por qué no invertir en algo que brinda aún más ganancias? Las casas unifamiliares ofrecen retornos atractivos en comparación con otras inversiones. Según un informe de John Burns Real Estate Consulting, en 2020 el retorno anual promedio en alquileres de casas unifamiliares fue del 6.6%, en comparación con el 3.7% para bienes raíces comerciales. Ganar el doble explica por qué los bienes raíces comerciales están en crisis ahora, mientras que las inversiones en casas unifamiliares prosperan. Incluso algunos expertos predicen una crisis peor que la de 2008 para los bienes raíces comerciales. And it's going to be ugly. I mean, it's going to be at least as bad as 08-09. El crecimiento de los propietarios corporativos es preocupante también por la oferta limitada de nuevas viviendas. Los Estados Unidos están enfrentando una escasez crónica de viviendas nuevas durante años. En la década de 1970, el número promedio de nuevas viviendas a nivel inicial construidas eran más de 418,000 unidades y en 2020 este número cayó a 65,000. The government has estimated that we are short about 4 million homes in this country. Esto sucede debido al aumento de los costos de construcción, la escasez de manos de obra, la escasez de tierras, las restricciones de zonificación y las regulaciones ambientales. La pandemia solo empeoró las cosas, ya que los cierres cortaron las cadenas de suministro y aumentaron la demanda de materiales. Como resultado, el inventario de nuevas viviendas en venta cayó a un nivel récord. Esto significa que no hay suficientes casas nuevas para satisfacer la demanda de compradores, especialmente cuando el mercado está creciendo y la población tiene ingresos estables. Mientras la oferta es baja, la demanda de viviendas unifamiliares está aumentando, especialmente después de la pandemia, cuando muchas personas se dieron cuenta de que necesitaban más espacio que sus apartamentos. Muchos también cambiaron a trabajo remoto, lo que les dio libertad para mudarse fuera de las ciudades o incluso a otros estados. Estos factores crearon una base perfecta para que las empresas de Wall Street y los inversores institucionales ingresen al mercado de alquiler de viviendas unifamiliares. Tienen capital prácticamente ilimitado, lo que les permite superar y competir con compradores individuales y pequeños propietarios. También pueden pagar en efectivo de inmediato. Esto les da una ventaja injusta y eleva los precios y alquileres en el mercado. Además, las corporaciones utilizan algoritmos e inteligencia artificial para analizar las tendencias del mercado, identificar propiedades subvaluadas, optimizar los alquileres y minimizar las vacantes. Probablemente ni siquiera hayas oído hablar de la mayoría de estas corporaciones. Actúan en silencio y simplemente hacen su trabajo. ¿Quién está detrás de los llamados propietarios corporativos? La firma de capital privado más grande del mundo es Blackstone Group. Es uno de los pioneros y líderes en la industria de alquileres de viviendas unifamiliares. Lanzó Invitation Homes en 2012 para comprar casas en ejecución hipotecaria después de la crisis financiera y convertirlas en alquileres. Ahora, Invitation Homes posee más de 80,000 propiedades de alquiler de viviendas unifamiliares. El segundo propietario de viviendas unifamiliares más grande es American Homes for Rent, con alrededor de 50,000 propiedades. Otra compañía de alquiler de Canadá es Tricon Residential. Posee más de 36,000 hogares. Los bancos también entran en el mercado de viviendas unifamiliares para asegurar sus finanzas. Por ejemplo, JP Morgan, uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, anunció una inversión de hasta $1,000 millones para construir hogares de alquiler en todo el país. Para esto, JP Morgan firmó un acuerdo de empresa conjunta con Haven Realty Capital. Ahora, los inversores institucionales poseen alrededor del 2% de todas las viviendas unifamiliares en los Estados Unidos. ¿Por qué crees que esto es tan importante entonces? El 2% no parece ser motivo de preocupación, ¿verdad? Pero no del todo. Hay 5 problemas esenciales con esto. Los inversores institucionales comenzaron a comprar muchas más propiedades en los últimos años. En 2021, estos inversores compraron 1/4 de todas las viviendas vendidas. Sin embargo, el verdadero problema es que los propietarios corporativos tienen más interés en estados particulares, especialmente los que pertenecen al llamado Sun Belt. Según Pew, Georgia tuvo la mayor cantidad de ventas de viviendas a inversores en 2021, un 33% en total.
Arizona siguió con un 31% y Nevada con un 30%. California y Texas tuvieron un 29% de ventas de viviendas a inversores corporativos. Además de comprar más propiedades, los propietarios institucionales también son más agresivos. Compran casas en efectivo y a menudo superan las ofertas de los inversores privados simplemente porque tienen más dinero, es decir, cash flow. You put a house on the market and within an hour I'm getting offers full price, cash. Siguiente, una pequeña oferta de nuevas viviendas. Vemos que los estadounidenses que quieren obtener su primera casa tienen cada vez menos oportunidades, incluso si disponen de suficientes finanzas. El valor final que plantea preocupaciones sobre el crecimiento de los propietarios corporativos es el monopolio de los precios de alquiler. Cuantas más propiedades posean los inversores institucionales, más influencia tendrán en los precios del alquiler. ¿Cuál es el verdadero impacto de las empresas de Wall Street e inversores institucionales en el mercado de viviendas unifamiliares? La verdad es que es difícil medir la influencia directa de las corporaciones que compran viviendas. Por lo tanto, es un tema controvertido. Por supuesto, la mayoría está en contra de la tendencia de propiedad corporativa y no es de extrañar por qué. Ya hemos visto algunos problemas graves que pueden empeorar aún más con el tiempo, porque es un mecanismo que es difícil de entender. Todos los compradores institucionales contribuyen a los precios locos de las viviendas que hemos visto en los últimos años. Y esta situación profundiza la desigualdad, donde las empresas de Wall Street comienzan a controlar algunos segmentos del mercado de viviendas. Sin embargo, es importante considerar ambos lados de la ecuación para tener una visión objetiva de la situación. Entonces, ¿cuáles son los argumentos a favor de esta tendencia? Algunos de los inversores no solo compran viviendas existentes, sino que también construyen nuevas casas específicamente para alquilar. Esto crea más oferta de viviendas, lo que puede ayudar a aliviar la extrema escasez de casas que enfrentamos en estos días. En general, construir para alquilar o build to rent en inglés es una tendencia principalmente positiva. Build to rent is growing because people say, well, build me an opportunity because I can't find an existing one. Algunos inversores también ofrecen programas que permiten a sus inquilinos eventualmente comprar las casas que alquilan. Estas iniciativas se llaman Rent to Own o Lease to Own. Esto puede ayudar a algunos inquilinos a construir capital y un historial crediticio con el tiempo y comprar su casa cuando estén listos. Y por supuesto, en algunos periodos de la vida, el alquiler puede resultar atractivo. Por ejemplo, si se muda a una nueva ciudad, pasa por un divorcio o mientras busca una casa para comprar. Sin embargo, hay una cosa que sigo escuchando por todos lados. Parece que todo el mundo cree que los millennials no quieren ser propietarios de una casa. Millennials prefer to rent property. They don't necessarily desire to own a home. Why do you think millennials would prefer to rent? They're choosing to rent. ¿Pero realmente eligen alquilar? Si miramos los datos disponibles, parece que los millennials alquilan por necesidad y no por voluntad propia. O sea, generalmente hay algunos estadounidenses que no quieren ser dueños de nada. Sin embargo, mira estos datos. El 61% de los inquilinos en los Estados Unidos no pueden permitirse comprar una casa en su ciudad. Y ahora se está volviendo aún más interesante. Según la encuesta del Instituto Cato de 2022, el 73% de los estadounidenses cree que las personas promedio en sus comunidades no pueden permitirse comprar viviendas. El 69% de los residentes de Estados Unidos teme que sus hijos o nietos no puedan permitirse una casa. Y si aún tienes dudas, escucha esto. El 86% de los estadounidenses prefieren ser propietarios en lugar de alquilar una casa. I am an older millennial who does not own, and that's not because I don't want to. A menudo, los millennials no pueden permitirse una casa debido a la deuda de préstamos estudiantiles y los salarios que no coinciden con los precios del alquiler y la hipoteca. La mayoría de los millennials gastan más del 30% de sus ingresos en alquiler. Pagar casi un tercio de sus salarios por el alojamiento los convierte en rent burden, según el Departamento de Desarrollo de Vivienda y Desarrollo Urbano. El término rent o cost burden supone que las familias que gastan más del 30% de sus ingresos en vivienda pueden tener dificultades para pagar necesidades básicas como alimentos, ropa, transporte y atención médica. Al mismo tiempo, casi 11 millones de inquilinos gastan más de la mitad de sus ingresos en vivienda. Pero también debemos entender que comprar es aún más caro que alquilar.
al menos por ahora. En promedio, ser dueño de una casa cuesta casi $1,200 más por mes que alquilar. Esta es la brecha más amplia en más de 15 años. La diferencia entre los precios de compra y alquiler es tan grande porque entre 2019 y 2022 los alquileres aumentaron un promedio de 6.3% cada año, mientras que los precios medianos de venta de viviendas aumentaron un 17.4%. Por eso, muchas personas afirman que ahora no es un buen momento para comprar casa. Otros dicen que el alquiler siempre será nada más que un gusto. Pero, por supuesto, cada caso es diferente. La decisión de conseguir tu propio lugar puede ser desafiante. ¿Cuándo deberías optar por comprar una casa en lugar de alquilarla? Muchas personas deciden comprar una casa basándose en su precio, pero lo que deberías hacer primero de todo es considerar el pago mensual. Esto incluye tus pagos principales e intereses, seguros e impuestos sobre la propiedad. Si después de ese cálculo obtienes un pago mensual que es menos del 30% de tus ingresos, comprar una casa podría ser una buena idea para ti, especialmente si piensas vivir allí durante 10 años o más. Si mantienes tu propiedad inmobiliaria por poco tiempo, no verás el verdadero aumento de valor. Puedes notar un crecimiento significativo solo con el tiempo, en 10, 20 o 30 años. If you only expect to be in a market for perhaps 5 years, it might be better to rent. Podemos comparar cuánto queramos el alquiler y la compra, pero la respuesta parece ser bastante clara para los estadounidenses. Según la investigación The Bankrate de 2022, el 74% de los estadounidenses consideran que ser dueño de una casa es el indicador más importante de prosperidad. Colocan una casa por delante de la jubilación, una carrera exitosa, un carro, los hijos y un título universitario. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Ser dueño de una casa sigue siendo el sueño americano? Déjame saber en los comentarios. Te veo en el próximo video. Chaito.